poder entender el pensamiento transmitido si está estudiando la palabra de Dios. Salmo 101:3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se allegará a mí. No quiere, el salmista dice que no quiere poner cosa injusta delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque si colocas cosas injustas, ¿qué sustancia va a producir? Dopamina o glutamato. También, recuerde esto. En la corteza cerebral, nosotros mencionamos la vez pasada que en la corteza cerebral habían 100,000 millones de neuronas. 100,000 millones de neuronas y cada neurona con la capacidad de almacenar una enciclopedia. Se le ha comparado que una neurona almacena la enciclopedia británica completa en una sola. Imagínense si una neurona tiene la capacidad de esto. ¿Qué capacidad cerebral tenían los antediluvianos? ¿Quién le enseñó la ingeniería? ¿Quién le enseñó a Noé a construir barcos? Cuando Dios le dijo, hazte un arca, ¿sabía Noé de qué le estaba hablando Dios? ¿Usted piensa que no? Dios no estaba hablando con nadie, con cualquier persona. Le está diciendo, Noé, hazte un arca. Dice, ok, las medidas son estas. ¿Y dónde estaban las reglas? ¿Creó universidad Dios? Dios creó una mente poderosa. Que cuando se escucha la palabra y se hace la palabra, porque la palabra oír viene del hebreo hacer. Cuando se oye, se hace. Y así que el hebreo cuando dice, oye la palabra de Dios es, haz la palabra de Dios. Tienes que hacerla. Y esas 100,000 millones de neuronas tienen un efecto y lo vamos a ver ahora. Dice que con frecuencia se piensa que los recuerdos suponen una recuperación positiva de los pensamientos o experiencias anteriores, pero en general, la mayor de la parte de la memoria es negativa y no positiva. ¿Qué inclinación tenemos, a lo malo? Estas son las funciones de las áreas de la corteza que mencionamos la vez pasada. Dice que los estudios en seres humanos efectuados por neurocirujanos, neurólogos y neuropatólogos han mostrado que las diferentes áreas de la corteza tienen funciones distintas. Y que los pacientes sometidos a estimulación eléctrica relataron los pensamientos provocados por la estimulación y a veces experimentaron movimientos y en ocasiones emitían espontáneamente un sonido, una palabra o daban alguna otra prueba de estimulación. ¿Qué es un estímulo? Se le coloca al cerebro del ser humano electrodos y con un impulsador de 10 milivoltios se le estimula un área del cerebro. Y cuando se le dan 10 milivoltios, sale un pensamiento almacenado. Y cuando estimula otra área, sale otro pensamiento almacenado. Pero ¿qué pasaría si yo ese pensamiento lo dejo en un lugar fijo y le doy 10 milivoltios? Dice lo que tiene ahí. Y le vuelvo a dar 10 milivoltios, sigue diciendo lo mismo. Y le vuelvo a dar 10 milivoltios, sigue diciendo lo mismo. ¿Conoce personas que hablan de lo mismo y repiten las cosas? ¿Ha conocido personas que repiten lo mismo y lo vuelven y lo repiten? ¿Qué está pasando en su mente? Esa área está siendo estimulada repetitivamente. Y dicen lo mismo, dicen lo mismo. ¿Y qué uno le dice? Ay, ya cállate con eso. Pero cada vez que usted envía un estímulo de 10 milivoltios, se hace un pensamiento. Y si usted estimula el pensamiento, lo lleva hasta 30 milivoltios. Y vamos a hablar en un momentito de esto. Dice que reuniendo grandes cantidades de información, las áreas sensitivas más importantes son la área somática de la visión y del oído. Que las áreas sensitivas primarias detectan sensaciones específicas, visuales, auditivas o somáticas, transmitidas al cerebro desde órganos periféricos.
O sea, cada órgano del cuerpo, cada lugar del cuerpo se comunica directamente con sus neuronas. ¿Sabía esto? Que usted tiene neuronas para sus dedos, para su codo, para su muñeca, para su espalda, para su hombro, para sus labios, para su lengua, para todo. Son 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Mire acá. Aquí no se puede ver muy bien, pero aquí dice que está el área del habla. ¿Lo ve? El área de las emociones en el lóbulo temporal. Está el área auditiva, el área visual, y está el área de diferentes lugares en el cuerpo, ya sea la muñeca, el dedo. Ahí está el área de la cara, de la mano, de los dedos, del cuello, del tronco, de la cadera. Están cada una de las áreas en el cerebro. Yo quiero que ahora usted, ¿quién me hace el ejemplo? No. Piensa en sus rodillas, hermano. Piensa en sus rodillas. ¿Ha pensado en sus rodillas? ¿La está sintiendo? ¿Siente las rodillas? Piensa en sus dedos pulgares del pie. Muévalos. ¿Pensó en ellos? ¿Se comunicó con ellos? Cada vez que ella escucha lo que yo le estoy diciendo y le menciona una parte de su cuerpo, ¿y las manos la siente? Con la voz yo penetré a sus oídos. Y del oído fue al área de Wernicke, la interpretó y la llevó al pensamiento y conectó las neuronas que se asocian con el área del que yo estoy hablando. ¿Entendió esto? Escuche esto. Escuche esto. Mire, en una porción del cerebro hay miles y miles de conexiones. Y cada neurona le entra la información por este lado, tiene su núcleo, y sale por el otro lado y se comunica, y cada neurona recibe más de 1.000 conexiones, cada una. Tenemos 100.000 millones de neuronas conectadas 1.000 veces cada una. ¿Está entendiendo esto? La neurona le entra la información por este lugar, la flecha lo indica, y sale por el otro lugar. Y entonces entra la información a la neurona, el estímulo, y dice, me dijeron esto. Y la neurona recibe 10 milivoltios y puede acelerar hasta 70 milivoltios. Y vuelve y entra la información con 10 milivoltios y llega hasta 70 milivoltios. Supongamos que yo le diga a la hermana que siga moviendo los dedos de los pies. Digo, sígalo moviendo, sígalo moviendo, sígalo moviendo. Y no me callo y le digo, sígalo moviendo así. ¿Se cansa? ¿Se cansa? ¿Se agota? ¿Qué se agotaron? ¿Y las neuronas? ¿No se agotan? Mira a ver las personas que trabajan en bolsa de valores si no se le agota la mente. ¿Cómo salen ellos? Así, mire. Sin energía. ¿Qué están usando? El cerebro. Mire las conexiones. Una neurona no está pegada a otra neurona, tiene un espacio entre ellas. Y entonces en ese lugar dejan caer más de 90 sustancias químicas, dependiendo de lo que yo estoy pensando. Entonces hay neurotransmisores, ya lo mencionamos. Habitualmente consideramos el cerebro como una fábrica de ideas y olvidamos que también elabora productos químicos. Y que son los neurotransmisores, cuya misión es comunicar la neurona entre sí, cómo alteran estas sustancias químicas nuestra conciencia y comportamiento. ¿Cómo eso lo hace? Los distintos tipos de células segregan diferentes neurotransmisores. Estas sustancias circulan por todas partes, actúan en lugares específicos y producen distintos efectos según el lugar de actuación. Ya mencionamos la dopamina. La serotonina es otra sustancia que se produce en el cerebro, en las neuronas, e interviene en la regulación del estado de ánimo, controla la ingesta de alimentos, el sueño, la regulación del dolor. Se considera el agente químico del bienestar, la serotonina. Y su actividad es potenciada por fármacos como el Prozac.
que alivia la depresión, pero eso es un problema, porque forza a la célula a producir serotonina. Es forzada a hacerlo. ¿Y sabe qué pasa después cuando se cansan las células de que la estén empujando? Que ya no producen serotonina. Y entonces el paciente cae en una depresión mucho más severa, porque tan pronto se aleja del medicamento, la depresión es más profunda, más severa. Se produce acetilcolina que actúa como un mensajero entre las uniones de las neuronas motoras y el músculo. La acetilcolina es la que manda, ¿no? Yo pienso mover el brazo y levantarlo, y a través de los músculos alando, ¿no? Los huesos y alando y levantándose. Y eso lo hace la acetilcolina a través del pensamiento. Y las encefalinas y endorfinas son opiáceos endógenos. Nosotros producimos opiáceos. Un opiáceo, eso significa como el opio, ¿no? Que regula el dolor, la tensión nerviosa y aporta una sensación de calma. Nosotros podemos producir por nuestras neuronas sustancias sedativas y que controlen el dolor. Qué interesante es esto. Miren, hermanos, eso es una fotografía de una neurona en plena actividad. Le echaron una fotografía electrónica y salió la neurona encendida en plena actividad, ¿no? Trabajando. Eso es una neurona con más de 1000 conexiones. Y eso se hizo bajo un sonograma tridimensional. Esto es lo que sucede en las neuronas. Cuando uno de esos bracitos, de los 1000 bracitos, se pega a otra neurona, le está dejando caer sustancias químicas totales. Muchas sustancias químicas. Pero déjeme decirle algo. Las neuronas, cuando se unen en esos lugares tienen algo de la célula que se llama la mitocondria. Y la mitocondria de la célula es el lugar donde se hace el intercambio de oxígeno. Y el cerebro es el órgano que más oxígeno consume. ¿Qué pasa con una persona que no respire bien? ¿Cómo está el cerebro? ¿Y cómo estaría el pensamiento? Y si tiene anemia la persona y no lleva mucho oxígeno con sus células, ¿cómo estará el cerebro? ¿Y las conexiones de neuronas? ¿Trabajan bien? ¿Se entiende ahora lo que dice el Espíritu de Profecía? Que cuando nosotros no llevamos la reforma pro salud, eso embota los sentidos y que nos descalifica para dar consejos y para pensar bien. Porque una dieta donde merma la circulación, merma también la oxigenación. Y así es que pasa todo esto. Entra la conexión, pasa por ahí, llega al otro lugar, le envía, vuelve otra vez, hay intercambio de iones, intercambio de corriente eléctrica, entra de una forma positiva, después se va lo positivo afuera, entra lo negativo y así va caminando, todo eso con potencial eléctrico. Yo estoy diciendo estas cositas así rápido, porque quiero entrar a lo grueso. Así que de 70 a 90 milivoltios puede haber en una membrana de una neurona. ¿Escuchó eso el voltaje? Con 10 milivoltios, el cerebro puede hacer una operación algebraica compleja. Que una computadora necesitaría 9.0 voltios para hacerlo. Escuche esto. Y todo eso Satanás ha empezado a trabajar con nosotros desde hace mucho tiempo para que usted no haga ni siquiera una operación algebraica ni matemática simple. ¿Quién se sabe la tabla de multiplicar todavía? Yo lo felicito. ¿Se la acuerdan de todo? ¿Y 13 por 13 cuántos son? Ajá. Hasta el 12 era. Bueno, pues 12 por 12. Miren. Bien. ¿Tenemos 45 minutos de retraso? Bien. Me han pasado un papel de que tengo que pasar acá atrás. Es que el tema no se termina ahora. Ahora que voy por la sesión 14, 34 y me falta hasta los 93. Yo por eso dije que yo necesitaba de las 4 de la tarde, ¿no? En adelante. ¿Qué hago? ¿Voy atrás?